Y entramos en tiempo ya de tertulia de cine. Tenemos a los habituales directores de cine y a nuestro buen amigo también y músico Javier Marrero. Vamos a empezar con él. Javier, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas por aquí, muy bien, encantado de nuevo de estar aquí con Sí, ustedes. señor. Giuseppe Vilagelio, director de cine, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy bien. Y esperando aquí a seguir hablando de lo que nos gusta. Sí, señor. Hoy tenemos que disculpar a Abel Hernández Belsa, ya que está hoy de cita médica. Dice, a lo mejor llego a tiempo, pero seguramente no va a llegar, y desde aquí también le enviamos un abrazo y nada, que ya la próxima semana volveremos a tenerle aquí en esta tertulia como director de cine. Y quien no estuvo la semana pasada, pero tenía justificación, es nuestro buen director de cine, Basni Ramos, al que vamos ya a darle la bienvenida y lo vamos a felicitar. Lo hacíamos la semana pasada porque ha sido papá. Basni, muchas felicidades ahora aquí en directo en nuestra programación. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues flipando, no flipando, estoy totalmente en una nube. Para ti, para tu pareja también, muchas felicidades. Y la pregunta de rigor, ¿te deja dormir o no te deja dormir? Pues mira, de momento sí, porque el pobre todavía está en su incubadora ahí, esperando a ir creciendo poco a poco, así que vamos, no, de momento no está dejando dormir. Ya cuando salga, pues que haga todo el ruido que quiera, que ahí estaremos para aguantarlo. Muy bien. Sí, porque, Basni, por lo que contabas, ha sido una cosa como de cine, ¿no? Sí, ha sido, bueno, yo se lo dije a mi mujer, a Vanessa, digo, es que tú no podías acabar de otra manera, tenía que ser a lo épico, a lo grande, ¿no? A lo bestia. Y efectivamente, fue, bueno, fue largo, y luego se nos complicó en la última parte, y tuvimos que salir, bueno, todo el equipo. Bueno, la verdad es que el equipo que tiene lo que es el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria es increíble a todos los niveles. Todos los profesionales son impresionantes y la verdad es que obran milagros, la verdad, porque esto fue un milagro, o sea, prácticamente de algo que estaba ya predestinado a no salir hacia adelante, pues al final salió y en las mejores condiciones. Y la verdad es que no puedo sino estar eternamente agradecido a toda la gente, a todo el personal del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, porque son todos increíbles. La verdad es que muchas veces no somos conscientes de lo que realmente tenemos en la seguridad, en la sanidad pública, porque es increíble. Los profesionales que tenemos en la sanidad pública son increíbles, y es algo que de verdad que no tenemos que, ni debemos ni tenemos que permitir que se pierdan. Pues desde aquí le enviamos nuestras felicidades y mira, y este aplauso para todos los profesionales, desde Radio Realejo y en este tiempo del mundo del cine, con Basni, con los compañeros también de esta casa. Pues la verdad, Javier, como para ponerle tu música a todo esto, ¿no? Porque claro, parece que fue de cine, ¿no? Esto es una especie de sinfonía inacabada. El gesto de cómo día a día Javier, se entrecorta tu presencia, se corta un poquito ahí en el micrófono. A lo mejor te pusiste en otra zona y ya no llega bien la señal, así que vamos un poquito a ver si podemos mejorarla. ¿Habla ahora, Javier? Digo que estoy oyendo mucho ruido de fondo también. Sí, yo creo que ya Yusef se está bajando del coche, me parece a mí. Sí. Sí, es que bajaron todas las nietas ahí haciendo ruido ahí con las puertas y tal, y fue ese momento, el momento así de... Esto es como si estuviéramos hoy rodando una película. Yo desde los estudios centrales aquí en Radio Realejo, Basni contando lo que a él le ocurrió en el hospital, Josep que ha ido a recoger con el coche a sus nietas, se han bajado porque la verdad que lo hicieron muy bien, calladitos todos ahí en el coche, y Javier que iba a poner música a todo esto, ¿no? Sí, en eso estaba, sí. Buscando un documental en directo.
Sí, sí, digamos, ¿no? Es lo que se busca también. El documentalista es el que quiere, digamos, capturar un fragmento de la realidad y que esa realidad sea, pues, lo más natural posible. Con lo cual entran todas esas cosas que son absolutamente aleatorias, ¿no? Nunca sabes qué va a ocurrir cuando tú pones la cámara en marcha, cuando pones los micros pues, sobre todo, cuando quieres hacer un documental, pues está muy bien que te entren todas esas cosas. Cuando estás haciendo ficción, entonces te molestan todas estas cosas. Pues dices silencio, todo el mundo silencio, todo iba muy bien, ¿no? Y de repente pasa un avión por encima, o se oye un váter del piso de arriba, cosas de esas, ¿no? Que dices, O te pasa con lo bien que iba el plano, ¿no? un coche y te toca la pita que no tenía que haberlo hecho y todas estas cosas, ¿no? Yo de verdad para eso siempre he alabado la técnica Osores, que era las películas de Stesi Pajares yo creo que el 90 o 100% de las películas españolas de la época de la transición y tal, y un poquito posterior, eran todas, se grababan sin sonido. O sea, se grababan con un sonido ambiente y después se doblaban íntegramente. Todas las películas españolas de esa época están dobladas. ¿Por qué? Pues vamos, tenías que grabar una película en un mes, no te ibas a preocupar por las localizaciones, que no se escuchase, que no sé qué. Tú tirabas el plano, grababas un poco el audio de ambiente para que subiesen qué es lo que estaban diciendo. Y después se doblaban todos ellos. Y de ahí salió el gag tan característico de Antonio Sores de hablar que no se le entendía. Que se ponía... Porque por lo visto, había veces que se olvidaba del texto y decía eso. Y dice, total, si me voy a doblar después, pues me pongo a decir, y con que empiece la frase y la acabe, lo que diga en medio, pues ya pues lo engancho en el doblaje. Y era tan gracioso que dijeron, no, tienes que repetirlo igual en el doblaje. Y eso se hizo súper famoso. Y eso surgió, pues, de no estar utilizando el sonido directo, porque el sonido directo retrasa muchísimo el rodaje, muchísimo. Claro, para que Si no te entre nada. Si lo haces en exteriores, claro, si lo haces en exteriores o en sitios que no controlas, pues siempre tienes problemas, muchísimos problemas. Hay un corto que hicieron en el festival que era muy gracioso, de unos chicos que estaban todos en silencio y van a grabar en una plaza y dice, venga, prevenido, sonido, se grabando. Dice, acción. En ese momento empieza a oír un montón, o sea, un pájaro, una radial, llorando, un coche tocando la pita, una moto, y vas viendo cómo el sonidista se va poniendo nervioso, mirando por un lado, para otro, contando, corten. Y es que pasa. O sea, si no controlas el sonido, prepárate a estar un buen rato grabando porque siempre va a pasar algo. Pues estas cosas pasan, ¿no? Son muchas las anécdotas, ¿no? Ni con música se puede tapar esto, ¿no, Javier? Que esto es complicado. Esto es complicado. La música ahí aparece como un elemento muy sanador de todos estos inconvenientes, ¿no? A veces permite soslayar estas situaciones sustituyendo todos los ruidos por otro ruido más agradable, que es lo que llamamos música. Pero en cualquier caso, a mí me parece que la gestión del sonido en la música, ¿no? Introduce una variable compleja en la producción de cinematográfica, ¿no? Por lo que estaba diciendo Basni ahora, y porque supone otro lenguaje, hay que articularlo como otro lenguaje más. Es decir, el director de cine no solamente tiene que saber de teatro, tiene que saber de imagen, tiene que saber de técnica cinematográfica, sino que además tiene que saber de sonido, ¿no? Cómo gestiona el sonido o qué sonido quiere para que acompañe a su relato, ¿no? Es como escribir el sonido de nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es el sonido de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo queremos que nos acompañe? Y eso es otro lenguaje, esa es otra manera de narrar, esa es otra forma de sentir, porque la música también implica un desarrollo de las emociones, de las sensaciones, y por lo tanto es otro lenguaje y eso es complicado, es complicadísimo, al margen de las situaciones específicas de lo que significa ya un rodaje con sonido real, en tiempo real y demás, ¿no?
Yo creo que lo hizo muy bien y que se salvó, la verdad, es que bastante en ese aspecto, que es Lars von Trier, que es una película que se llama Bailando en la oscuridad, con Björk, y era, bueno, hablamos de ella cuando cuando hablamos de los del musicales, musical, sí. de los musicales. Pues en esa película, pues la chica pues como que se evadía, ¿no?, de su vida, porque le encantaban los musicales, entonces pues ya se evadía y entraba dentro de un mundo de musical solamente escuchando los ruidos que le rodeaban. Entonces, claro, oía como una máquina con un servomotor, oía una plancha, oía no sé qué. Una gota que iba cayendo. Y con eso ella fabricaba el ritmo, y entonces empezaban a escucharse rítmicamente todo, y ella empezaba a cantar, y bueno, y se montaba el musical, ¿no? Entonces, ahí es una forma de utilizar los ruidos dentro de la propia escena. Pero, por ejemplo, a mí me han pasado cosas que nunca te las planteas hasta que no estás montándolas. Grabando una secuencia dentro de una discoteca, una conversación en una discoteca. ¿Cómo lo haces de tal manera que sea realista? O sea, tienes la música de fondo, pero la cantidad de efectos que hay que ponerle a esa música que tú le vas a poner para que se escuche, para que parezca que está sonando y que no moleste a la hora de escuchar los diálogos, es difícil. Es muy difícil. Tienes que ponerle que si reverberación, que si una compresión de un tipo para que él tenga un filtrado, porque claro, tú cuando grabas sin música. Claro. No puedes meter la música, porque si tú estás con la música y grabas varios planos, ¿no?, plano, contraplano en general, las frases no se van a decir en los mismos momentos exactos en los que está sonando la música en cada momento, para que tú puedas utilizar el sonido con música. Entonces tienes que grabar. Y no solamente la música, sino el ruido del bar, y las conversaciones, el tiro de los vasos, la máquina del café. Cuando una persona ve, por ejemplo, una secuencia grabada dentro de una discoteca y hay gente que está bailando y hablando, no están bailando la canción que está sonando, están bailando la nada, está todo vacío, no se oye nada, están todos en silencio. Y la gente bailando y hablando, que no hablan, sino mueven la boca, todo en silencio. Quienes únicos hablan son los actores, y luego ya tú tienes que reproducir todo el ambiente, la gente hablando, la música, los pasos, todo eso lo tienes que poner, pero claro, tienes que haciendo todo por partes, claro. Primero una cosa, después otra cosa, y luego ya todos esos niveles, que es la postproducción de sonido, que es lo que tienes que ir equilibrando, y finalmente, como tú dices, ir filtrando un sonido para que esté más alto, más bajo, para que incluso ahora, como decía René Martín hace poco, que también para que se escuchen las cosas a la derecha o a la izquierda de la producción de televisión, ¿no? Sí, o sea, todo es muy... O sea, el trabajo de postproducción de sonido es importantísimo, porque es lo que hace que tú después empates todo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las películas estas españolas que tienen carencia, lo que estoy hablando de los 70 a los 80, que no tenían sonido directo, tenían carencia de efectos de sonido? O sea, hay pasos que no se oyen, gente que coge una bolsa y no se escucha. ¿Por qué? Pues porque no está grabado. Entonces, claro, o lo grabas a posteriori y lo pones ahí, una persona que coge una bolsa, una persona que camina, una puerta que se cierra. Eso como un puzzle, ¿no? Que tienes que ir armándolo todo, poco a poco, ¿no? Sí. A medida que vayas viendo que algo tiene que hacer ruido, tú lo tienes que meter. Si no tienes ese sonido... y los sonidos que se graban todos son artificiales. Por ejemplo, bueno, lo más clásico, una tormenta, un trueno y tal, pues que se hacía haciendo ondular una plancha de metal. Ya había una mujer, un montador que estaba en televisión y sabía algunas cosillas de sonido y me contaba, dice, vamos a hacer unos ruidos, dice, solamente con una cajetilla de tabaco, ¿no? Que tenía, bueno, no sé ahora, el papel ese finito alrededor y tal, y una caja de cerillos. Con esos dos elementos, tú según cómo lo pulsas, según cómo lo pinchas y tal, estás haciendo 50.000 ruidos cotidianos, lo que pasa que todos son artificiales, que hacen como que se parecen a un sonido particular que tú ya conoces, ¿no? Y además esto es un efecto o un defecto del propio cerebro que hace que cualquier sonido que tú escuches, si ese sonido, por ejemplo, no se sabe lo que es, el cerebro inmediatamente lo asocia a algo que se ha conocido. El otro día leí un artículo en que hablaba de, no sé si a ustedes les ha pasado, de oír un rodamiento de bolas en el piso de arriba. Yo cuando era pequeñito, yo decía, en el piso de arriba hay unos niños que están jugando siempre canicas. Y yo, todo el día. Y al final decía, pues no viven niños. Y digo, bueno, pues estarán haciendo alguna cosa. Y yo me quedaba que digo, que son con unos boliches, una cosa, un rodamiento de bolas. Entonces leí en ese artículo y me aclaró una cosa que decía de cuando yo era pequeño, que son sonidos
de las tuberías de agua, ¿vale?, que están en el piso de arriba. Que si ese sonido se agrava, puede ocurrir que se rompan las tuberías y que se te inunde la casa del piso de abajo, como nos ocurrió a nosotros en aquella época, sin que supiésemos qué es lo que había pasado. Son cosas que pasaban, ¿no? Y claro, hay... Sí, tuve que leerlo esos 50 años después, que yo no estaba loco. No, es el efecto de que, y en el cine igual, o sea, el cine igual, el cine lo que hace es eso, o sea, tanto las imágenes como los sonidos son como señuelos, es decir, son cosas que hace que nosotros en la combinación o en solitario nosotros asociamos y buscamos una explicación lógica, y el propio sonido que nos entra por el oído, cuando llega al cerebro, el cerebro dice, ay, pues ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y se desespera, el cerebro humano se desespera cuando algo no lo entiende, y entonces tratamos de encontrarle explicación a todo. Las películas igual, todo el suspense, cuando de repente vemos aquí que alguien abre la puerta o que de repente la cámara se mueve por detrás y tal, y decimos, aquí está el malo que está espiándolo, aquí es no sé qué, y estás, ¿no?, ya sufriendo. O una música que se coloque... Que lo único que has hecho ha sido una vibración de la cámara, y tú ya estás sufriendo. Sí, o la música que se coloque a lo mejor un poquito de miedo, dices tú, algo viene por aquí. Oh. Claro. O que no se pare, pasa nada. o que se pare la música. Sí, O sea, tienes música, tienes ruido, tienes tal, y se para completamente la música, y tú dices, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y además si la película la ponen en Halloween, entonces vas todo el Sí, ya sabes ya perfectamente cómo es la cosa. Sí, de hecho eso, el uso de la música y de los sonidos y tal es importantísimo, pero o sea, yo creo que lo que decías antes, José Manuel, que el cine es un puzzle de 20.000 piezas que dependiendo de cómo las coloques te va a dar una sensación u otra, y el mismo plano, dos planos uno después de otro, ya lo puso Hitchcock, o sea, el efecto, ¿cómo era? El efecto Kuznetsov era, sí, el efecto Kuznetsov era de la época muda de Kuznetsov, que era un director ruso que entonces hizo un montaje, ¿no?, en que consistía en que primero rodó a un actor y le dijo, tú no pongas cara de nada, pon cara de póker, por ejemplo, ¿no? Es decir, no daba ninguna impresión, plano seguido. Entonces rodó un plato de sopa, alguien que se estaba en ataúd, por ejemplo, y no sé, yo una chica, por ejemplo, ¿no? No sé si eran exactamente estos tres ejemplos. Entonces montaba plano del hombre mirando, el plato de sopa, plano del hombre mirando, el ataúd, plano del hombre mirando, la chica. Pero resulta que el hombre, la expresión que ponía el hombre era siempre la misma. Entonces los espectadores decían, qué bueno ese actor, qué cara de hambre, de apetito que pone delante de la sopa, qué cara de pena pone delante del cadáver, qué cara de deseo, que se le van los ojos cuando ve a la chica, ¿no? Y era el mismo plano. Y era el mismo plano. No, plano. Sí, entonces claro, por eso ahí ves la importancia de colocar un plano delante de otro, en qué momento y qué tipo de plano, para generar expectativas. Por ejemplo, una conversación que tienen dos personas y una tercera persona los está viendo. Y ¿en qué momento te interesa a ti salir de la conversación y mostrar a esa persona que los está viendo? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en qué momento metes el plano para que se vea a esa persona que está mirando y que está tomando no está participando en una conversación, pero sí que está sintiendo lo que esta gente está viendo? Por ejemplo, está viendo una conversación y él se está enfadando pero no dice nada. ¿En qué momento vas tú poniendo planos de esa persona que está viendo la conversación y se va enfadando? ¿Cuándo decides tú colocar el plano? Porque si a lo mejor lo pones después de que hable, imagínate que es un chico y una chica, pues después de que hable la chica pones el plano de él enfadándose, al mismo plano, ¿eh? Parece que se ha enfadado por lo que dijo la chica. Pero si es al contrario y lo pones cuando dijo el chico, pones el mismo plano de él enfadándose, parece que se enfada por lo que dice el chico. Entonces, claro, todo depende de dónde coloques los planos. Incluso vamos más allá, de la altura a la que coloques la cámara con la que estás grabando a esa persona. Si la pones por encima de sus ojos, a la altura de sus ojos o por debajo. Luego, si la pones completamente vertical o la pones en diagonal, inclinada, ¿hacia qué lado? ¿Hacia el izquierdo o hacia el derecho? Si esa persona está encuadrada en el lado izquierdo de la imagen o en el lado derecho o en el centro, también influye. El otro día, por ejemplo, estábamos grabando un spot y estábamos con el cliente y les comentaba, digo, ¿la chica es la protagonista? Pues la voy a poner a la izquierda. Me decían, ¿por qué? Digo, porque mentalmente, o sea, es una cosa que es, irracional, ¿no?
en Occidente. El lector occidental. Exacto, en Occidente. Leemos de izquierda a derecha. Leemos de izquierda a derecha y entonces el personaje bueno está a la izquierda y el personaje malo está a la derecha. En las películas orientales es al contrario, ellos leen de derecha a izquierda, pues los personajes buenos suelen estar a la derecha y los personajes malos a la izquierda, salvo que, hombre, obviamente no vas a estar toda la película con el personaje a la izquierda, pero si tienes una conversación y tal, pues normalmente suele ser así. Entonces, pues siempre tiendes a colocar al protagonista con el que te vas a identificar a la izquierda y a la derecha, pues la otra persona. Y al final, pues son detalles, son un montón de elementos que hacen que, sumando, pues eso, con la música o ausencia de música, los efectos de sonido o ausencia de efectos, todo eso influye en la reacción que tiene el público. Star Wars, por ejemplo, Los Últimos Jedi, hay una secuencia en concreto en el que hay, una nave súper grande disparando a otras naves pequeñitas y hay una capitana que coge una nave gigantesca y dice, bueno, la pongo a velocidad de la luz y me estallo contra la otra nave y lo parto por la mitad y parto toda la flota por la mitad. Bueno, pues la música va subiendo, la tensión va subiendo, los efectos, los rayos, la música, la gente gritando. ¡Wow! Y en ese momento hay un plano general súper grande en el que se ve cómo la nave entra en velocidad luz y se empiezan a ver el resto de naves cortándose por la mitad, viéndose atravesadas por esa nave, sin sonido ninguno, en silencio completamente, así. Ya está, se queda todo en silencio. Bueno, la sensación de vacío que te queda de, madre, ¿qué pasó aquí? Y pues, te pasan muchas cosas por la cabeza porque te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Pero fue tan o sea, la gente se quedó tan en shock que hubo un montón de gente que puso quejas en los cines porque decían que en esa secuencia se había estropeado el sonido y se había quedado sin sonido. Y entonces, claro, tuvieron que explicar a la gente que no, que había sido una decisión creativa de no poner el sonido en esa secuencia para generar un shock mayor. Y decían que no, que se había estropeado el sonido. Claro, porque la gente está acostumbrado a un lenguaje determinado y que pasen determinadas cosas. Cuando tú rompes las expectativas del espectador, pues los dejas en shock siempre. Claro, como Hitchcock, que lo dejó en shock cuando mataron a la protagonista a los 20 minutos de película, ¿no? Sí. Es que son muchos elementos y lo bueno también es saber un poco la normalidad, entre comillas, ¿no? La normalidad cinematográfica para poder ir en contra de ella y generar, pues, shocks. O sea, momentos que te tiran al suelo, que dices, esto no me lo esperaba. Pues esas cosas, que como estás acostumbrado a ver algo así, que va en un camino, si lo llevas en otro sentido, ¿y esto? Y ya lo sacas un poco y puedes jugar con eso a generar sensaciones, que realmente de eso es de lo que se basa el cine, en generar sensaciones. Se basa también en la psicología de que tenemos todos. Por ejemplo, tú vas por la calle, ¿no? Y de repente te encuentras con una persona que se ha parado y está mirando para arriba. Eso me ha pasado a mí muchas veces y tú tiendes a mirar hacia arriba también. Miras para arriba y se junta una tercera persona y se quedan 3 personas mirando para arriba. Y al final no hay nada, pero todo el mundo mirando para arriba para ver qué es lo que están mirando los otros. Y en el cine lo mismo. En el cine, desde que hay una persona que se pone a mirar, entonces tú como espectador te coge una angustia terrible, ¿no? Porque dices, ¿qué está mirando? A mí me gustaría saber lo que está mirando este hombre con tanto interés, o esta mujer, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hace el director? El director dice, no te lo voy a enseñar, te voy a dar un plano larguísimo. Exacto. ¿De qué es lo que está viendo? Porque si no te quedas... Bueno, hay un videoclip de Radiohead, del grupo británico Radiohead, que el videoclip es un tipo en el suelo. Un tipo está en el suelo, tirado. Y boca abajo. Entonces la gente va alrededor, intentan levantarlo y el tipo pide que no lo levanten. Pero todo eso mientras suena la música, ¿no? Y se ven los gestos y tal y cual. Y incluso subtitulan la frase, porque no se escucha lo que está hablando, solo se vean a ellos hablando, pero como es un videoclip no se escucha lo que está hablando. Entonces van subtitulando la frase y la frase es, no me levantes, no, yo quiero estar aquí. Y se empieza a unir un montón de gente como diciendo, ¿pero qué le pasa a este hombre? ¿Pero por qué quiere estar aquí? Intentan hablan unos con otros y tal, intentan levantarlo del suelo y el tipo enfadadísimo que no, que tiene que estar boca abajo. Y claro, empieza a juntarse un montón de gente hasta que alguien le pregunta y dice, ¿pero por qué estás ahí? Y en ese momento ya le quitan los subtítulos, ya no hay subtítulos, el tipo le dice algo a una persona al oído, esa persona se levanta, se queda mirando para el resto,
empieza a hablar, pero claro, justo cuando empieza a hablar lo ponen de espaldas para que no se le lean los labios, y el siguiente plano es todo el mundo en la calle boca abajo, igual que estaba el otro, ¿no? Y así acaba el vídeo. Claro, tú cuando lo ves dices, pero ¿por qué coño está este hombre boca abajo? Y te quedas con la duda, y nunca se supo, nunca lo han dicho, y ahí se quedó. Es igual que la habitación de 2001, la habitación del final de 2001. Bowman, que llega allí y empieza tal, y después aparece el niño, y le preguntaron a Kubrick, dice, por favor, ¿nos puede explicar qué quiso usted decir con esa habitación al final de la película y ese final? Y él dice, no lo pienso decir. Dice, porque el mago hace un truco y la gente reacciona al truco. Pero nunca le dice cómo cómo se hace el truco. Exacto, cuando se sepa cómo se hizo el truco, ya la magia desaparece. Claro. Pues en ese aspecto, él quería que la gente se quedase con su historia en la cabeza y que cada uno tuviese la interpretación que quisiera. Y no se le iba a explicar paso por paso. Y nunca lo explicó. Que en la película Los pájaros, igual. No sé si lo recuerdan, que de repente pues el MacGuffin, una isla y entonces empieza a atacar un pájaro, luego no sé qué, total que al final de la película miles de pájaros atacando a la gente. Y entonces en las películas estas de este tipo siempre al final hay una explicación, siempre sale el científico diciendo esto es un efecto de la energía nuclear, esto es un efecto de no sé qué, porque y al final todo el mundo se queda tranquilo. Pero en los pájaros, sabiendo Hitchcock que todo el mundo se preguntaría por qué atacan los pájaros, él pensando, dice, yo no lo voy a contar. Entonces hace una secuencia hacia más de la mitad de la película, donde hay un bar en el cual se refugia la gente después de un ataque de los pájaros. Entonces, entonces filma a toda la gente dentro del bar y cada uno da una explicación diferente. No, esto es no sé qué, el religioso, esto es una cosa de una maldición, el otro es una cosa de un castigo, no, esto es una cosa de unos pruebas nucleares y no sé dónde y tal. Y entonces tú escuchas todas las posibles explicaciones que tú has escuchado a los finales de todas las películas de ese tipo, ¿no? Y ya está, cada uno da su versión y termina la película y tú no te enteras de qué es lo que ha pasado ahí. Claro, porque hemos citado que han hecho un análisis psicoanalítico, que en realidad era la madre del chico, que no sé qué, en plan Freud, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pues vamos a ir concluyendo porque me quedan poquitos minutos. Javier no ha hablado mucho. Está aquí a la escucha. Estoy a la escucha, lo están haciendo muy bien. Pero a ti te habrá pasado y habrás visto anécdotas iguales, ¿no? Más o menos, ¿no? El otro día escuché en otra radio que un paseante se había quedado perplejo porque había visto en una rotonda, por aquello que decía Josep, de que el hombre que se para en la calle y mira hacia arriba, ¿no? Había visto una persona dando vueltas alrededor de la rotonda. Es verdad. Pero no una ni dos, sino muchas vueltas alrededor. Entonces se quedó perplejo porque no podía explicar ese fenómeno, ¿no? No podía explicar por qué hay una persona que da vueltas alrededor de una rotonda. Pero ¿corriendo o con un coche? No, en un coche. Con un coche, ¿no? Estaba sucesivamente en torno a la rotonda, ¿no? Entonces son estas cosas que esos finales de película que no se pueden explicar o que porque la ocurrencia del fenómeno va más allá de cualquier posible explicación y cualquier explicación puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Y eso en el relato gráfico está permanentemente hablando sobre la base de esto, ¿no? Sí, y el tema es eso, después qué explicación le sacas, ¿no? Y a lo mejor después la explicación real es menos llamativa que la que tú te habías imaginado. Claro. Bueno, es el problema de los finales de series, ¿no? Que todo el mundo queda decepcionado después de que aquellos perdidos en aquella isla, después de 6 o 7 años viendo capítulo tras capítulo, pues al final todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué pasa? ¿Cuál era el misterio de aquella isla y tal? Y de repente, ¡paf!, dan el final y todo el mundo se quedó con un cabreo encima. Sí, años esperando una explicación. Sí.
Pues vamos a ir terminando ya este tiempo de radio, hoy un poquito más cortito porque la programación viene así, además tenemos una semanita con días de fiesta por medio y hay que ir apurándolo todo. Ahorita vamos a bajar ya, como dice aquel, el telón, ¿no? O sea que algo más que se te quede por ahí, Josep. Bueno, de comentar que eso que estábamos hablando se llama películas con final abierto. O sea, final abierto que consiste que no se sabe, puede ser muchas cosas, ¿no? O de final cerrado, que es en realidad casi el 99% de las producciones, ¿no? Donde ya hay alguien incluso que te lo explica. De todas maneras, incluso en las películas de final abierto, ahora hay una moda en las redes sociales o en los blogs que tú cuando buscas una película dice final explicado de no sé qué película. Final explicado de tal serie, ¿no? Y digo, bueno, ¿esto qué es? Se empeñan en explicar. Yo he visto finales que ya de por sí están explicados y te metes en internet y dice final explicado de tal película. Digo, pero si ya está para qué explicado, ¿qué me tienes que explicar tú a mí? Si está súper explicado. Sí. Hay un rollo caso de que la y gente caso. ya no quieren pensar. Bueno, pues O sea, Javier, cree que todo el mundo es tonto. algo más por tu parte, Javier. Sí, para finales, el final de Los Asesinos de la Luna, que también resulta sorprendente, no tanto por el nivel de explicación, sino por cómo se recurre a otro recurso narrativo que se sale de la historia para contar la historia desde otra perspectiva totalmente distinta. El final de la historia desde otra perspectiva que ya no tiene que ver con la historia narrada. Eso me parece un recurso muy inteligente. Pues nada. No digo cuál, para no estropear la película, para que vayan a ver la película. No, está de estreno, pues que vayan a verla. Claro. Pues Barney, ponemos punto y final por tu parte. Sí, la verdad es que nada, el cine da para mucho, da para muchísimo y uno parece que va a una película y ya está, pero ahí se puede ver exactamente que todo está muchas veces muy pensado, muy trabajado, pero hay veces que, por ejemplo, dicen, no, final abierto, no, es que el director quiso hacer un final abierto y para nada, es que no sabía cómo cerrarlo y se quedó así, de esta manera y ahí está. Pues ya lo dejamos. Busca de la vida y ya está. Lo dejamos aquí. Yo ahora estoy haciendo un corto que habla en papel. Pues Josep Vilageliu. Digo que tengo un final que será, que quiero que sea como tan ambiguo como que se interprete de tres maneras diferentes y las tres sean buenas. Estoy en ello. Josep, Haciendo, como siempre. pues lo dejamos aquí. Un abrazo al director de cine, Josep Vilageliu, y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Vale, un abrazo a todos. Gracias, Basni Ramos. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias también, Javier Marrero. Hasta la próxima. A ustedes un abrazo como siempre. Y bueno, ya esperamos la próxima semana que se incorpore Abel Hernández Belsa, que hoy ha estado de cita médica. Y nada, amigos oyentes, aquí dejamos la tertulia de cine por esta semana, dándole las gracias a nuestros compañeros. Y nada, enseguida estamos con más invitados.